Muy buenas compañeros, bienvenidos al primer vídeo para Nevermore, reseñas pero cortas. Y vamos a hacer un acercamiento a la figura de Daniel Saldaña París. Escritor mexicano, nacido en 1984 y que ha tocado un poquito todos los palos. Ha escrito obras poéticas, ensayísticas y novelas como tal en prosa. En el ámbito poético, su primera obra fue Esa pura materia, que ganó el Premio Nacional de Talento Joven allí en México. En el ámbito ensayístico, hizo un acercamiento a la literatura mexicana actual con un nuevo modo, antología de la narrativa mexicana actual. Pero donde consiguió un poquito ya de prestigio fue cuando se acercó al ámbito de la novela, a la prosa, ya que su primer libro, publicado en 2013 en la editorial Sexto Piso, le lanzó un poquito a lo que es el conocimiento. Esta obra era En medio de extrañas víctimas, que como hemos dicho se publicó en 2013, y siguiendo en esa misma línea, 5 años después, publicó en la misma editorial El nervio principal, que es la obra a la que nos vamos a acercar hoy. Y la verdad que hay que decir sobre esta obra, pues que es una obra muy llamativa. La verdad que en ciertos aspectos me ha recordado mucho a la literatura de posguerra de aquí de España. Salvando mucho las distancias, podemos llegar a entrever en ella algo de... Salvando mucho las distancias, porque narrativamente la forma de escribir no tiene nada que ver uno con otro, pero puedes encontrar vestigios de lo que sería Primera Memoria de Ana María Matute, por ejemplo. Entonces sí que resulta llamativo, y más que nada porque trata temas similares. Hace una reposición, una vuelta a la infancia, y a partir de ahí va creando recuerdos que obviamente han sido alterados, y ahora explicaremos el porqué. Entonces el nervio principal nos pone eso, nos pone en el papel, en la boca de un narrador que intenta ordenar sus propios recuerdos. Para ello retrocede a la edad de 10 años, y la verdad que con esto ya, con este primer concepto, hace una metáfora que a mí me ha parecido maravillosa, que es que cuando era niño intentaba buscar en las hojas de los arbustos el peciolo, ese nervio principal. Entonces ahora, 23 años después que hace esta introspección, hace lo mismo, intenta buscar entre sus recuerdos ese peciolo, ese nervio principal, que quiten lo que sobra de la memoria. Eso es uno de los temas principales que trata la novela, que es sobre el concepto de la memoria de plástico, ¿no? De la capacidad que tenemos para alterar nuestra propia memoria. Tenemos un hecho que consideramos inequívoco, y es que la memoria es algo natural, es algo que se forja, que lo forjan los recuerdos, que no se puede alterar, y esta obra baraja la idea de que eso sea mentira. Da la posibilidad de poner sobre el papel que la memoria no es más que un cúmulo de recuerdos que nosotros mismos transformamos. Nosotros transmutamos esos recuerdos y al final acabamos creyendo, acabamos recordando lo que nosotros queremos. Eso es una de las ideas principales. Este narrador estará luchando todo el rato consigo mismo para delimitar los recuerdos que son reales de los que no lo son. Entonces eso es algo que merece mucho la pena destacar. No obstante, en cuanto a historia, pues nos ponen en la pista eso de una familia ciertamente en crisis, porque encontramos una madre que desaparece del hogar, que abandona para meterse en la militancia, la revolución zapatista. Y este es otra de las cosas que habría que resaltar un poquito, y es esa representación de la mujer condicionada, de la situación de la mujer completamente limitada a sus labores en el hogar, a sus obligaciones, y la angustia y la congestión que esto genera en ella. Y por eso Teresa, la madre del narrador en este caso, decide abandonar el hogar, presa de esa congoja que crea la imposición. Entonces esto nos deja en pantalla una familia en crisis, en la que un padre intenta hacerse cargo con cierta torpeza de la familia. Y si digo con torpeza es por eso, porque se vuelve a hacer hincapié, lo vuelvo a resaltar yo,
en la situación típica, en la situación estándar de que el hombre es el que trae el sustento, la mujer es la que cuida a los niños, la que se mantiene el hogar. Y entonces cuando uno se va, es el padre quien intenta aceptar eso, es quien intenta coger ese rol, pero es completamente incapaz de hacerlo. Entonces, tenemos que destacar que ni siquiera esto es el tema principal de la novela. El tema principal de la novela, volvemos a decir, inquiere en esa dualidad completa de los recuerdos del propio narrador. Entonces nos presenta un contraste maravilloso. De hecho, Daniel Saldaña utiliza un lenguaje muy culto, muy elegante. Culto no en el sentido de incomprensible, sino culto de... pues eso, de mucho nivel, de jerga. Y que hace una composición maravillosa, unos contrastes espectaculares entre la inocencia de la niñez y la dureza de la vida adulta. Entonces, este narrador intenta dar un orden todo el rato a la simultaneidad de acontecimientos que se dan en el verano del 94. Y tiene una frase en el libro que a mí me ha parecido espectacular y que dice mucho de lo que es el tema principal de la novela, que es la siguiente: escribir sobre el pasado, me estoy dando cuenta ahora, es escribir hacia adentro, no hacia adelante. Uno escribe para reencontrarse consigo mismo, no para avanzar. En este caso, el narrador escribe para buscar el orden, para buscar la realidad en su propia memoria, delimitar qué es verdad y qué no lo es. Han pasado 23 años desde que remonta su memoria de la infancia. Y ahora duda absolutamente de todo. Y esa es la dualidad que nos presenta la obra, que es algo malditamente maravillosa. Hace unas reflexiones espectaculares sobre el complejo mecanismo de la memoria. Y ahí es donde la novela desarrolla su verdadera historia, que no es otra sino que el proceso de escritura. Entonces nos desgrana, nos da la posibilidad de que creamos que la memoria es una construcción que guarda poca relación con el supuesto origen de esos recuerdos. Es como algo que se va componiendo a lo largo del tiempo. Para ello, la verdad que utiliza la primera persona y lo hace de una manera maravillosa, porque a raíz de esa primera persona nos crea esa controversia que existe entre los mundos. E intenta sumarse a la lógica de la infancia para exponer los diferentes hechos que sucedieron, que siempre aparecen como vivencias aisladas pero muy premonitorias. Siempre recuerda a Teresa discutiendo con su padre, persiguiéndole por el mercado, que nos pone un poco en pie de lo que va a suceder a lo largo de la novela. Pero ese uso de la primera persona lo utiliza sobre todo para destacar, para hacer mucho hincapié en la desconfianza continua de su propia experiencia. Es decir, el narrador duda todo el rato de él mismo, lo que nos hace a nosotros entrar en esa duda, dudar de cuando nos está contando las cosas, qué es lo que es verdad y lo que no lo es. Así que la obra de Daniel Saldaña, la verdad que en ese aspecto es muy, muy relevante. Ya he dicho que me recuerda mucho a Ana María Matute en cuanto a la forma de narrar, a utilizar esta vuelta para atrás como intentando rememorar un pasado y utilizar la escritura para ello. Entonces, no tengo mucho más que decir. El libro me ha encantado, me ha parecido una auténtica delicia. La forma de escribir de Saldaña me ha dejado muy impactado. De hecho, yo no conocía a este autor hasta ahora. Y me ha resultado muy llamativo eso, de que el foco de atención no resulte en el ámbito político, ni siquiera en los dramas que sufre la familia, sino que se haya quedado en eso, en la veracidad que esconden los recuerdos del propio protagonista. Así que si no lo habéis leído, os recomiendo que lo hagáis. Y hasta aquí la reseña corta del nervio principal. Un saludo y nos vemos el siguiente día. ¡Chao!